Bueno, ya se está iniciando la grabación. Nuevamente, buena tarde para todos. Un placer saludarlos el día de hoy. Sábado 15 de octubre del año 2022, con el propósito de que realicemos nuestra segunda nuestro segundo CIPAS, correspondiente al curso de macroeconomía. Entonces, ya hemos dado inicio a nuestro proceso de grabación. Voy a comenzar a compartir pantalla con el propósito de que revisemos la charla. Recuerden, ya les compartí en el chat el enlace para que diligenciemos el registro del presente CIPAS. No olviden el nombre del CIPAS, segundo CIPAS de macroeconomía. Y el propósito es que revisemos el caso 3 correspondiente a las políticas macroeconómicas. ¿Listo? Entonces, como les he dicho, ya les compartí el enlace, el registro de asistencia. Entonces, la guía de actividades, tener en cuenta, chicos, que la actividad comenzó el pasado lunes 3 de octubre y finaliza dentro de 15 días, el domingo 30 de octubre. Razón por la cual es pertinente que ustedes ya estén desarrollando las actividades, toda vez que recuerden que en la última semana tenemos en Bucaramanga nuestro encuentro de Prospecta 2022, donde en mi caso participaré como ponente y por lo tanto se me va a complicar realizar la realimentación en la última semana. Entonces, agradezco por favor agilizar el avance en el desarrollo de las actividades. Entonces, es una actividad de tipo grupal con la presentación de actividades individuales, las cuales, reitero, las deben presentar en el foro. Solamente vamos a subir en el entorno de evaluación las actividades colaborativas. ¿Listo? Pueden, los que se les facilite, presentar sus aportes con... Aquí hay un compañero de ustedes que me está escribiendo. Pueden presentar en el foro sus aportes en Excel, no hay ningún problema. Esto pues facilita obviamente la revisión por parte del tutor y verificar los datos que han utilizado y cómo han realizado las gráficas. ¿Listo? Entonces, listo. No siendo más, ¿alguna duda, alguna inquietud, algún comentario? ¿Ninguno? Entonces, ya les comparto el registro de asistencia. Entonces, guía actividades, el lunes 3 de octubre, el domingo 30 de octubre. Tenemos, como en nuestro caso anterior, 5 economistas que nos van a servir de referencia para el desarrollo de las actividades individuales. ¿Listo? Básicamente es la misma base de las actividades. Lo único que cambia es los años que vamos a tomar como referencia para cada uno de los economistas. Entonces, para el caso de Adam Smith, se tomará como referencia la información correspondiente al desempleo, a la inflación y el crecimiento económico, tanto de Colombia como de Portugal, para el año 2017. Para los demás economistas iremos avanzando con el año 2018, con el año 2019 y con el año 2020-2021. ¿Listo? Pero básicamente es la misma estructura. ¿Qué es lo que debemos hacer? Primero, comparar las cifras de desempleo para cada año de Colombia y Portugal, luego comparar las cifras de inflación, el tercero, comparar las cifras de crecimiento. Ahí en las cifras de crecimiento, tener en cuenta, chicos, que siempre lo vamos a encontrar de manera trimestral o anual. En este caso, vamos a utilizar la trimestral y dado que cada trimestre está contenido por 3 meses, vamos a dividir esa cifra en 3 para conocer el promedio mensual y de esta forma expresar el crecimiento de manera mensual. ¿Listo?
En el cuarto punto lo que vamos a hacer es una comparación solamente para el caso colombiano de las cifras correspondientes a el desempleo y a la inflación y ahí analizaremos si el resultado de esa gráfica cumple con las condiciones de la curva de Phillips y en el punto quinto lo que haremos es comparar la cifra de desempleo junto con la de crecimiento económico para conocer si se presenta la ley de Okun. ¿Listo? Eso es básicamente las actividades individuales. Ahora, las actividades grupales, igualmente son 5 actividades grupales. Lo que vamos a hacer es una compilación de los años 2017 a los años 2021 de el desempleo inicialmente, continuamos con la inflación, luego crecimiento. En el cuarto, nuevamente, compararemos las cifras del desempleo con la inflación para realizar un gráfico tipo nube y verificar si se cumplen las condiciones de la curva de Phillips. Y en el punto quinto vamos a cruzar el desempleo junto con el crecimiento económico para verificar la ley de Okun. ¿Listo? Ahora, entonces, ¿qué es la curva de Phillips y qué es la ley de Okun? Entonces, chicos, la curva de Phillips sencillamente lo que hace es eh, representar una curva empírica dependiente negativa que relaciona la tasa de inflación y la tasa de desempleo. Ojo con esto. ¿Qué significa que sea pendiente negativa? Miremos la gráfica. Esta es una pendiente negativa. ¿Listo? En la medida que una aumenta, la otra disminuye, y si la una disminuye, la otra aumenta. Eso significa que la relación tiene pendiente negativa. ¿Listo? Y esta es la forma como debe tener esa pendiente. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se traduce? Un aumento en el desempleo, miremos por acá, ¿qué va a hacer? Que va a disminuir la inflación. ¿Por qué, chicos? Sencillamente, si la gente no tiene trabajo, no va a tener dinero. Y si no va a tener dinero, pues no va a poder consumir bienes y servicios. Por lo tanto, los productores tendrán que disminuir sus precios para poder vender sus productos. Al disminuir sus precios para poder vender los productos, pues sencillamente va a disminuir la inflación. Si sucede lo contrario, es decir, si aumenta el empleo, es decir, si disminuye el desempleo, pues quiere decir que hay mucha más gente trabajando y al haber mucha más gente trabajando, pues tienen más recursos para consumir. Al tener más recursos para consumir, para realizar sus compras, van a poder disponer de estos recursos y pagar en el mercado los precios que se requieran para poder acceder a estos bienes y servicios. Por lo tanto, la inflación va a aumentar. ¿Listo? Entonces, la curva de Phillips nos indica que no se puede conseguir al mismo tiempo una baja inflación y una alta tasa de empleo, es decir, que el desempleo disminuya. Es muy claro que tengan en cuenta esto, muchachos, al momento de realizar el análisis. Si en la curva del punto 4, la pendiente que tiene esa gráfica de nube, tiene una pendiente negativa o tiene una pendiente positiva. Recuerden, si tiene una pendiente negativa, estaríamos dando cumplimiento a la ley, a la curva de Phillips. Como no puedo acceder a lo que me están escribiendo, pueden interrumpir y hacer sus comentarios, ¿vale? O sus preguntas. ¿Listo? Exacto, Angélica. La relación es inversamente proporcional. Si la una aumenta, la otra disminuye. ¿Listo? No necesariamente proporcional, ¿sí? ¿Qué significa que sea proporcional? Si la una aumenta en uno, la otra tendría que disminuir en uno, pero puede que no sea proporcional, sino que
puede ser que la una disminuyó en 1 y la otra aumentó en 0,5. Un ejemplo. ¿Sí? Entonces hablamos de una relación inversa, más no necesariamente proporcional. ¿Listo, Angélica? Entonces ahí omitiríamos la palabra proporcional. ¿Sí? Que sea inversa, más no que sea proporcional. ¿Listo? Ahora, entonces, si la demanda agregada es mayor, el aumento de los precios será mayor, ya que los precios subirán, mientras que disminuye el desempleo. Básicamente eso es lo que estamos viviendo en nuestra economía. Vemos cómo paulatinamente en los últimos meses ha venido disminuyendo el desempleo, ¿cierto? Pero por otra parte hemos visto cómo ha aumentado la inflación. Algunos economistas han analizado el caso de la inflación, dado que como la demanda agregada es mayor, es decir, estamos consumiendo más, pero la oferta, la producción no ha respondido en la misma medida, por lo tanto hace que eh, los precios aumenten porque nosotros como consumidores estamos dispuestos a pagar el valor que sea necesario para acceder a los bienes o servicios. Y entonces, dada la pandemia o la crisis en la cadena de suministros que se ha presentado a nivel mundial, ¿cierto? La crisis de los containers ha evitado que la distribución o el transporte normal de materias primas para la elaboración de bienes principalmente, pues se haya visto entorpecida. Al verse entorpecida la producción, pues obviamente eh, la oferta va a tener una disminución y dado que como estamos consumiendo más, el la demanda agregada está aumentando, eso hace que el precio aumente. ¿Listo? Es importante tener en cuenta esto. Entonces, por lo tanto, este indicador sugiere que debe haber cierto nivel de inflación para minimizar el desempleo, ya que una política dirigida exclusivamente hacia la estabilidad del precio puede promover el desempleo. Aquí hay que tener en cuenta algo, chicos, y es que la meta para la inflación este año estaba en 3%, ¿cierto? Pero como ya vemos, ya superó la barrera del 10%, es decir, ya superamos los dos dígitos. Aquí quiero que, por favor, tengamos en cuenta algo. Recuerden que estamos analizando las políticas macroeconómicas, ¿cierto? Y principalmente si hablamos de 3 o 4 políticas a nivel macroeconómico. La primera es la política monetaria, como les compartí en eh, la infografía, tanto en los foros como en la mensajería interna, como en los correos electrónicos. La política monetaria está enfocada principalmente a controlar la inflación. Su principal objetivo es controlar la inflación. ¿Y quién es el responsable de esta política monetaria? El responsable es el Banco de la República. ¿Listo? Ojo, el Banco de la República es el principal responsable de la política monetaria. Por lo tanto, varios de ustedes me han presentado sus aportes indicando que la tasa monetaria a cargo del gobierno, no, ¿listo? A cargo del gobierno no está a cargo la política monetaria. ¿Listo, chicos? El responsable es el Banco de la República. ¿Listo? ¿Cuál es la principal herramienta de esa política monetaria? El aumento de las tasas de interés. Esa es la principal herramienta. ¿Listo? La tasa de interés es la principal herramienta. Entonces, me han hecho comentarios sobre que el gobierno ha aumentado las tasas de interés. Esa afirmación es errónea, dado que el gobierno no es el que aumenta la tasa de interés, es el Banco de la República. Y el Banco de la República, a partir de la Constitución de 1991,
es una entidad autónoma, ¿listo? Independiente del gobierno y por lo tanto sus medidas eh, son inherentes a lo que diga el gobierno. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Alguna pregunta? No, señor. ¿Todo está claro? Bueno, entonces continuemos. Entonces, aquí hay que tener en cuenta el corto y el largo plazo. Entonces, a corto plazo, cuando la demanda de bienes y servicios aumenta, las empresas tienen que sí o sí aumentar su producción y por lo tanto necesitarán contratar más trabajadores. Por lo tanto, a corto plazo, la demanda de los consumidores es mayor que la oferta. Y entonces, pongamos un ejemplo. Este fin de semana que es puente festivo. Entonces, en su pueblo, la señora de los tamales siempre produce 10 tamales, pero como es festivo, va a llegar mayor cantidad de turistas o de familias, eh, de personas a visitar a sus familias. Entonces, eh, este aumento de personas va a hacer que aumente la demanda de tamales. ¿Qué es lo que sucede? La señora que produce los tamales, pues tiene una infraestructura, unos medios para producir los 10 tamales, pero como sabe que va a venir más gente a comprar sus tamales, va a llegar más gente al pueblo a visitar a sus familias, etcétera, ¿qué va a hacer? Ella va a hacer, lo que va a hacer es subir el precio de los tamales porque la gente va a estar dispuesta a pagar lo que sea por sus tamales, ¿sí? Es más o menos eso lo que se relaciona, ¿sí? Con el tema de la inflación. Ahora, asociémoslo con el empleo. Entonces, si aumenta, hagamos de cuenta de que las personas que visitan a sus familias son nuevas personas que han aumentado, han conseguido empleo en el mercado laboral. Entonces, estas nuevas personas que han conseguido empleo en el mercado laboral, lo que pasa es que están dispuestos a adquirir por un mayor precio los tamales. Como la oferta no está respondiendo en la misma proporción, lo que va a hacer es que el precio aumente. ¿Listo? Entonces, una situación muy diferente en el largo plazo, dado que si, por ejemplo, ya sabemos que cuando hablamos de largo plazo hablamos de 5 a 10 años, ¿sí? Términos superiores a un año. Entonces, partamos del supuesto de que eh, ya la señora de los tamales sabe que para diciembre va a haber un buen movimiento de, eh, de visitantes, de turistas, por lo tanto ella ya se va a preparar para preparar mucho más tamales en diciembre, entonces va a empezar a comprar más ollas, más arroz, bueno, preparar nuevas hornillas. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer que se va a preparar para ese aumento de la demanda y por lo tanto no va a haber traumatismos en los precios en el mes de diciembre. ¿Listo? Entonces, resumiendo chicos, entonces, ¿qué es lo que prefieren las autoridades en materia monetaria? Entonces, una baja inflación, pero a la misma vez un bajo desempleo. Entonces, aquí es donde tenemos una disyuntiva, ¿no? Por lo tanto, esa disyuntiva es lo que representa la curva de Philip. ¿Listo? Entonces, gráficamente tenemos en el eje de las ordenadas la inflación y en el eje de las abscisas el desempleo. Es un aumento de la inflación se da básicamente porque la tasa de desempleo aumenta. Lo que les decía, al haber más gente con trabajo, van a hacer que consuman mucho más productos y por lo tanto los precios van a aumentar. Pero si hay un aumento en la tasa de desempleo, pues ¿qué quiere decir? Que la gente no tiene trabajo, no tiene recursos para consumir y por lo tanto sus precios van a disminuir. Entonces, tenemos en este caso
el modelo de la oferta agregada y el modelo de la demanda agregada. ¿Qué es la oferta agregada y qué es la demanda agregada? La oferta agregada es la suma de todas las ofertas. Recuerden que ustedes en microeconomía vieron la oferta, analizaron la oferta, es decir, analizaron la producción bajo el modelo del agente económico de las empresas. Y por otro lado, analizaron la demanda. ¿Y quién representa la demanda? Pues los consumidores, es decir, el agente económico de los individuos o de las familias. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que estudia la macroeconomía? La unión, la sumatoria de todas las ofertas y la sumatoria de todas las demandas. ¿Listo? Chicos, disculpen, me retiro un momento mientras me voy para otro lugar porque el ruido aquí es algo malo, ¿vale? Está mejor, ¿verdad? ¿Me escuchan? Sí, señor, se lo escucha bien. Listo. Señor. Entonces, la oferta agregada es la sumatoria de todas las ofertas, es decir, la sumatoria de toda la producción de las empresas, y la demanda es el consumo de todas las personas. Por eso hablamos de agregado. Entonces, en el punto A tenemos una producción y unos precios. Entonces, producción de 1100 y unos precios de 51. Cuando aumenta la oferta y la demanda agregada, entonces tenemos un nuevo punto de equilibrio. Aumenta la producción, pero ha aumentado los precios. ¿Eso qué quiere decir gráficamente al analizar la curva de Phillips? En el punto A tenemos una tasa de desempleo del 12%. Al disminuir esa tasa de desempleo al 5%, pues eso qué va a hacer que los precios, como vemos acá en el modelo de oferta agregada, aumenten, y por lo tanto tenemos un aumento de la inflación. ¿Listo? Básicamente ese es el análisis que realizamos de la curva de Phillips. ¿Preguntas sobre la curva de Phillips? Entonces, resumiendo, chicos, la inflación, recuerden, está a cargo, es el principal objetivo de la política monetaria. ¿Quién es el responsable de la política monetaria? El Banco de la República. Al ser el Banco de la República el encargado, no podemos decir que una disminución de la tasa de interés está a cargo de el gobierno. ¿Listo? Entonces, cuando hagamos nuestros aportes, es importante tener claro que el gobierno no es el que aumente o disminuye las tasas de interés, sino que es el Banco de la República como responsable de la política monetaria. ¿Listo? Ahora entonces analicemos la ley de Okun. ¿Qué es la ley de Okun? Pues se llama Okun por un economista estadounidense que en los años 60 desarrolló este concepto, quien, bajo el análisis de la economía estadounidense, encontró una relación entre la tasa de desempleo y la producción de un país. ¿Qué dijo el economista Okun? Él dijo que mantener los niveles existentes de empleo
para mantener los niveles de empleo de una economía, la economía tenía que crecer entre un 2.6% y un 3% anual. Si no se logra esta meta, el desempleo aumenta. ¿Listo? Entonces, a mayor producción de una economía, obviamente, mayor empleo. Y por lo tanto, el desempleo va a disminuir. ¿Listo? Es lógico, ¿no? Si tengo más producción, pues tengo más empleo. Sin embargo, esta ley no siempre se cumple por diferentes factores. Entonces, por ejemplo, si analizamos el sector minero, vemos que a veces aumenta la producción, pero no aumenta el empleo. ¿Por qué? Porque el sector minero principalmente está supeditado a precios internacionales. Entonces vemos cómo, por ejemplo, en La Guajira aumenta el PIB de La Guajira, pero el desempleo no disminuye. ¿Qué es lo que sucede? Pues que ha aumentado la producción por el aumento de los precios al momento de analizar el PIB nominal. Si recuerdan lo que vimos en el caso anterior, ¿no? Entonces, si tomamos en cuenta el PIB nominal, es decir, a precios corrientes, los precios de un periodo determinado, si lo analizamos en ese mismo periodo, un aumento de los precios hace que aumente la producción, pero esa producción no es porque haya aumentado la cantidad de unidades producidas, sino que es por el aumento de los precios. ¿Listo? Entonces, la ley de Okun que relaciona la tasa de desempleo versus el crecimiento del PIB. Entonces, si aumenta el PIB, disminuye el desempleo y sucede viceversamente. Entonces, si aumenta el desempleo, disminuye el PIB. Entonces, si aumenta la producción del país, necesitamos más gente y por lo tanto el desempleo va a disminuir. Pero si disminuye la producción, pues tenemos que despedir gente y por lo tanto va a aumentar la tasa de desempleo. ¿Listo? Entonces, ¿para qué nos sirve la ley de Okun? Pues sencillamente es una herramienta valiosa que nos permite predecir las tendencias entre el PIB real, ojo, que aquí es donde está la diferencia, PIB real, recuerden, PIB real, precios constantes, eso quiere decir que tomamos precios base de un año base para eliminar los efectos de la inflación, es decir, el aumento de los precios y el desempleo. Por lo tanto, sirve para evaluar cuáles van a ser los costos del desempleo. Entonces, uno de los problemas de esta ley es cuando las tasas son a largo plazo. Los resultados se distorsionan y son erróneos. Mientras que en el corto plazo se tiene una mayor exactitud. Ahora, cuando se busca analizar las tendencias a corto plazo entre el PIB real y el desempleo, los datos son confiables y, por lo tanto, los analistas, principalmente los analistas económicos, utilizan estos datos para marcar esas tendencias. ¿Cómo es la fórmula de la ley de Okun? Entonces tenemos la variación del producto de una economía, es decir, cómo ha variado el PIB básicamente. Por lo tanto, tenemos la diferencia entre el PIB nominal y el PIB real. ¿Listo? Entonces tenemos por un lado el PIB real, tenemos K, que es el porcentaje de crecimiento de la producción, tenemos a C, que es el cambio del desempleo con las variaciones de la producción, y por último una variable que llamamos U, que es la variación de la tasa de desempleo, es decir, la diferencia entre la tasa real y la tasa natural del desempleo. Ahora, definiendo nuevamente la ley de Okun, es la relación planteada entre PIB real y la tasa de desempleo y sus variaciones porcentuales es necesariamente negativa. Por eso veíamos inicialmente que la pendiente era negativa. A grandes rasgos, este concepto señala que las economías en situación de crecimiento o expansión y una población activa, estable, tiene que aumentar su número de trabajadores y obviamente así hace crecer su nivel de producción, lo que hace bajar los datos de paro. ¿Qué entendemos como paro? El desempleo. ¿Listo? Por el contrario, en momentos de recesión económica bajará la cantidad de trabajadores y por lo tanto va a disminuir la producción y por eso hablamos de una recesión económica. ¿Listo?
Concluyendo, chicos, entonces la curva de Phillips es la relación inversa, ojo, no proporcional, Angélica, entre la inflación y el empleo. Entonces, la curva de Phillips dice que la cantidad de dinero circulante o masa monetaria tiene efectos reales sobre la economía a corto plazo. Por lo tanto, un aumento en la masa monetaria tendría un efecto beneficioso sobre la demanda agregada. ¿Qué significa masa monetaria? La cantidad de dinero circulante. Es decir, un aumento de dinero circulante hace que la gente consuma más porque tiene más recursos. Por lo tanto, vemos cómo en materia de política monetaria, el Banco de la República ha venido aumentando la tasa de interés con el propósito de que acceder al dinero sea más costoso. Y por lo tanto, al ser más costoso, pues menos gente se endeude para consumir bienes o servicios. Al disminuir esa demanda, esa masa monetaria, vemos cómo los precios van a tender a bajar. ¿Listo? Por otro lado, la ley de Kuhn es un concepto que se definió en los años 60 por el economista Arthur Kuhn, o Kuhn, como lo habíamos hablado anteriormente, y este encontró una relación entre la tasa del desempleo y la producción del país. Entonces, la ley de Kuhn establece que si se quiere mantener los niveles de empleo, hay que hacer crecer la economía entre un 2,6 y un 3% anual. ¿Listo? Ahora, desarrollemos, voy a compartirles. Para que ahora que terminemos, evaluemos el CIPAS. Hasta ahí iría nuestra presentación. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Dale, Paola, cuéntame. Tutor, una pregunta, que pronto me salí un Sí, poquito del tema. Esa curva de Phillips la vamos a trabajar sí, en señorita. este caso número Ya, 3. sí, señorita, ya vamos a hacer un ejercicio. ¿Listo? Oh, vale, gracias. Voy a compartir nuevamente los que ingresaron un poco tarde el registro, ¿vale? Al CIPAS, por favor, para que lo diligencien. Bueno, chicos, ¿no hay alguna otra pregunta? ¿Dudas sobre la teoría? ¿Ninguna? Entonces, revisemos los datos. Permítanme. ¿Qué es lo que sucede? Les he recomendado que por favor tomemos los datos de fuentes oficiales, los cuales nos van a permitir ay, qué pena con ustedes, nos va a permitir una veracidad sobre las situaciones de las diferentes variables en la economía de los países. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, para el caso colombiano, les he recomendado el DANE. ¿Listo? El DANE es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Él es el encargado de llevar todos los datos de nuestro país, ya sea en materia social, en materia económica, en materia de comercio, etcétera. Están viendo mi pantalla, ¿cierto? ¿Sí? Señor, Entonces, esta es la página oficial del DANE. Vemos acá cómo exponen las diferentes variables macroeconómicas, sociales, etcétera, ¿cierto? Esta es la página oficial. Aquí en estadísticas por temas vamos a encontrar primero cuentas nacionales. En cuentas nacionales vamos a encontrar todo lo relacionado con la producción.
Es decir, que ahí van a encontrar los datos del PIB. ¿Listo? En mercado laboral vamos a encontrar todo lo relacionado con el desempleo y acá en precios y costos vamos a encontrar todo lo relacionado con la inflación. ¿Listo? Claro, cuentas nacionales, PIB, mercado laboral, desempleo y por otro lado, precios y costos, inflación. ¿Claro? Entonces, el primer ejercicio nos habla de el desempleo. Entonces, miremos el desempleo. Entonces, ¿qué es la GIH? La Gran Encuesta Integrada de Hogares. Esta encuesta la realiza el DANE cada semana con el propósito de tomar la información del mercado laboral y conocer cuántos empleados y desempleados hay en nuestra economía. Entonces ya hemos ingresado acá, mercado laboral, recuerdan, damos mercado laboral y bajamos acá donde dice empleo y desempleo. ¿Listo? Y aquí nos muestra la información a agosto de 2022, pero además nos muestra el boletín técnico, donde ustedes encontrarán todo el análisis que hace el DANE sobre los principales indicadores del mercado laboral. ¿Por qué indicadores? Porque está desempleo, ocupados, la tasa global de participación, ¿sí? Entonces, esos son las variables del mercado laboral. Entonces, cada mes ustedes van a ver que el DANE va a publicar los resultados del desempleo de diferentes formas. En este caso vemos cómo, de acuerdo a una rama de actividad económica o según posición ocupacional. ¿Listo? Este boletín es el que publica el DANE mensual. ¿Listo? Pero lo que nosotros necesitamos son los datos. Por lo tanto, vemos acá que tenemos anexos. A ver. Alfonso, no estoy compartiendo la presentación, estoy compartiendo página de internet. ¿Me confirman, porfa? ¿Todos están viendo la página de internet? Sí, señor, nos estamos viendo la página del DANE por donde podemos buscar Ajá. las cifras que nos piden en el primer ejercicio. Ajá, entonces recuerden, DANE, nuevamente voy a hacer todo el procedimiento. Le damos en Google DANE, aquí tenemos dane.gov.co. En estadísticas por temas encontramos mercado laboral y bajamos y le damos empleo y desempleo. Listo, Alfonso. Gracias. ¿Quién más está escribiendo por acá? Permítanme. Bueno. Luego tenemos el boletín, que es la información general que publica el DANE mes a mes. Y acá abajo dice anexos. Y vemos que es un documento en formato de Excel. ¿Listo? Vamos a darle descargar. Y aquí entonces tenemos la información del desempleo en nuestro país. Esta es la fuente más fiable que ustedes van a encontrar. ¿Listo? Van a encontrar diferentes hojas dentro de este libro, pero lo que nos interesa es el total nacional. Y ven ustedes que aquí el DANE ha hecho un seguimiento de las diferentes variables del mercado laboral. ¿Cuál es la que nos interesa, muchachos? La que dice TD. ¿Qué significa TD? Tasa de desempleo. ¿Listo? Entonces aquí van a encontrar mes a mes las tasas de desempleo. ¿Listo? Desde 2017, que es donde comienza nuestro ejercicio, hasta el mes de agosto, que es donde lleva la información. Entonces, en mi caso, voy a trabajar con el año 2022. ¿Listo? Sola manera de ejemplo. Entonces, colocar por aquí los meses. Y entonces acá tenemos desempleo Colombia. ¿Listo? Y voy a copiar los datos.
ese sería para el caso de Colombia. Ahora, para el caso de Portugal, ¿cuál fuente les recomiendo? El Instituto, por favor anotar, Nacional de Estadística de Portugal, que es el par del DANE en Portugal. El Instituto Nacional de Estadística es como si fuera el DANE acá en Colombia. ¿Listo? Entonces, vemos cómo ingresamos a la página, la primera página, Instituto Nacional de Estadística, y esta es la página el Instituto Nacional de Estadística de Portugal, que hace a sus veces como si fuera el DANE en Portugal. Le voy a decir pues que lo traduzca por favor al español, porque los resultados obviamente están en portugués. Acá van a ver ustedes que dicen estadísticas. Y nuevamente vamos a encontrar mercado de trabajo, en economía y finanzas van a encontrar las cuentas nacionales y van a encontrar precios. Entonces aquí encontramos desempleo, aquí encontramos PIB y por último encontramos precios. Entonces vamos a decirle que el mercado del trabajo. ¿Listo? Y aquí pues nos informa sobre el comportamiento de la tasa de desempleo. ¿Listo? Vamos a ver, démosle aquí. La tasa de desempleo. Vamos a ver. Y aquí nos muestra cómo ha sido el comportamiento en el segundo trimestre. Pero resulta que nosotros necesitamos es mensual, ¿cierto? Entonces voy a darle por acá. Y aquí, ¿sí vieron lo que dicen, chicos? En este más, le doy aquí en el más. Por favor, no se me pierda. Le doy aquí en el más. Y él me va a arrojar como una plataforma de búsqueda. Entonces le voy a decir mercado del trabajo y que por favor nos traduzca. Y acá nos va a mostrar los diferentes resultados para la tasa de desempleo. ¿Listo? Entonces, desempleo, la subutilización, la tasa de desempleo, utilización, caracterización del mercado laboral, es similar a la colombiana, pero lo que estamos buscando es mensual, entonces voy a darle siguiente. Nuevamente que nos traduzca. Listo, ya está en español. El índice de costo laboral, es decir, cómo ha aumentado el costo del mercado del trabajo, la tasa de desempleo en el primer trimestre. A ver, por acá debe estar la concatenada mensual. Vemos cómo lo muestra migrantes, índice de costo laboral, acá en el cuarto trimestre de 2021, pero hay una serie que nos muestra mensual. Dame un momento porque no la veo. Retribución bruta. Volvamos al comienzo y descarguemos una a una porque no veo la tasa de desempleo. Descarguemos esta y le vamos a decir, selecciono la primera y le voy a decir que me lo descargue en Excel. Vamos a ver si esta nos sirve.
Entonces, miren, aquí nos está mostrando la información de mayo, junio, julio y agosto preliminar. Si ven esta P, que es lo que les decía que al ser preliminar son datos que significan que no han sido todavía ratificados y por lo tanto varían hasta que no, hasta que no salgan los siguientes datos. Entonces vemos cómo la población activa y la tasa de actividad por sexo. Y entonces acá tenemos la población desempleada y la tasa de desempleo por sexo desde los 16 a los 74 años. Esa es la forma con que ellos, esa es la edad en que ellos miden la población, en la población el desempleo. Mientras que acá en Colombia tomamos como una persona activa económicamente, la analizamos a partir de los 15 años, ¿listo? Entonces ven ustedes que acá tenemos los gastos, los datos de mayo, junio, julio y agosto de 2022. ¿Listo? Estas son las cifras oficiales para el caso de Portugal. Atrás, pero no me muestra. No me muestra el mes a mes que quiero que me muestre. Tenemos por acá en junio. Entonces, ¿qué es lo que tengo que empezar a construir? Esa tasa de desempleo. ¿Listo? Acá pues ya tenemos a partir de mayo. Y acá pues obviamente nos va a mostrar, a ver, ya tenemos desde marzo, abril, mayo, junio. Entonces, así es que vamos armando nuestra base de datos. ¿Listo? Entonces vemos la tasa de desempleo. Acá, ¿qué vamos a hacer? Pues tomemos los datos. Entonces vemos cómo está marzo a junio. En el otro cuadro teníamos mayo a agosto. Y busquemos otra para poder armar la base de 2022, que es sobre la cual quiero mostrarles el ejemplo. A ver, por acá. En febrero, pero tenemos, con febrero ya completaríamos, entonces en febrero. Entonces, ya de esta forma estaría armando mi base. Entonces recuerden, población desempleada y tasa de desempleo. Entonces, miremos enero 2022, febrero 2022. Y pasemos a la otra. Marzo a junio. Marzo a junio. Y por último, julio, agosto. Y acá tenemos julio y agosto. Listo, chicos. Entonces, ahí tenemos el desempleo de Portugal. ¿Qué nos está pidiendo la guía? Que sencillamente realicemos un gráfico. ¿Qué gráfico les he recomendado? Entonces vamos a insertar y agreguemos el gráfico de líneas. ¿Por qué el gráfico de líneas? Porque el gráfico de línea nos permite
identificar tendencias, chicos. Y graficamos, varios me han presentado gráficos de barras. El gráfico de barras no nos va a mostrar, o de columnas, no nos va a mostrar una tendencia. ¿Sí? En cambio, el gráfico de líneas sí nos permite conocer y mostrar la tendencia. Entonces, título del gráfico, pues desempleo, Colombia versus Portugal. ¿Qué más le podemos agregar? Ya son cuestiones de estética, le podemos seleccionar todo el cuadro, vamos a inicio, cambiarle el tipo de letra, cambiarle el color de la letra, porque está como un gris, y ponerlo todo en negrita para que sea más bonito. ¿Cierto? Entonces, ¿qué más le podemos hacer? Aquí si le damos más, le podemos dar los títulos del eje. Entonces, títulos del eje, acá nos falta entonces seleccionar datos, ya tenemos los dos, nos falta el rótulo, que es el tiempo, es decir, los meses. Y aquí ya tenemos, listo, el comportamiento, estoy analizando el desempleo Colombia versus Portugal, año 2022. ¿Listo? Título del eje, entonces aquí ya vemos mes, y en el eje de las ordenadas, tasa de desempleo. ¿Listo? ¿Qué más podemos hacer? Agregarle etiqueta de datos. ¿Qué es la etiqueta de datos? Los valores para cada uno de los meses. Y, por ejemplo, acá podemos editarlo. Ya sabemos que el menor es 6 y el mayor es 14. Entonces, podemos también darle un formato. Entonces, el mínimo quiero que sea 5 y el máximo quiero que sea 15. ¿Sí? Entonces miren que ya me amplió y se presentó de una forma más bonita, mejor nuestro gráfico de la tasa de desempleo. ¿Preguntas hasta ahí? No, señor. ¿Todo claro? Listo, entonces ahora hagamos el ejercicio con la siguiente, es la inflación. Entonces vamos en el DANE, precios y costos. Tutor, buenas Bien. tardes. Hola, señora. Tengo una consulta, digamos, se puede utilizar la página que nos indicó el tutor John en la web conferencia. Sí, claro. Eso Sí, usted nos no, está sí. recomendando eso, o sea, no hay ningún Yo le, problema. No, pero sí les recomiendo esta pues porque son datos como más ajustados. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hay muchos que han utilizado la página de datos macro. Y en datos macro, por ejemplo, en enero, tú estás trabajando con Adam Smith, ¿cierto? No, estoy con John. John John, Maynard Keynes. sí, señor. ¿Qué es lo que sucede? Que, por ejemplo, en el año 2017, en datos macro les arroja una inflación de 1, pero en realidad la inflación es de -1. Dado que estas páginas utilizan ese el año las cifras anuales. Recuerden que hay 3 formas de tener en cuenta los datos, tal como les voy a demostrar acá. Entonces, estadística por tema, precios y costos, nuevamente. Y aquí le voy a dar índice de precios al consumidor, IPC. ¿Sí? Todos me siguen, ¿verdad? IPC. Y aquí cada mes igualmente el DANE va a mostrarnos los resultados. En información técnica le damos y él aquí nos va a mostrar el boletín. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que para el caso del IPC o para el caso del desempleo o para las variables se miden de manera mensual, año corrido y anual. Esas páginas lo que hacen es analizar de manera anual, ¿sí? Por lo tanto, tenemos diferencias, porque aquí nos están preguntando es mensual, ¿sí? Es mes a mes. Mientras que esas páginas lo que utilizan es o año corrido o anual, ¿listo? Es decir,
¿Qué significa que sea anual? Acaba de pasar septiembre, entonces anuales de septiembre de 2021 a septiembre de 2022. Eso en economía significa anual. ¿Qué significa año corrido? De enero de 2022 a septiembre de 2022. Y mensual, obviamente, el mes de septiembre, solamente el mes de septiembre de 2022. ¿Listo? Por eso es que los molesto tanto con eso. ¿Listo? Pero no significa que no las puedan utilizar. Solamente que tengamos en cuenta qué cifras estamos utilizando. Anual, año corrido o mensual. El ejercicio nos está pidiendo es mensual. ¿Listo? Entonces, volviendo nuevamente al IPC, acá ustedes van a encontrar variaciones porcentuales. Nuevamente lo hago. Estadística por tema, precios y costos, IPC, y aquí nos dice variaciones porcentuales. ¿Listo? Lo doy variaciones porcentuales, él me descarga un documento en Excel. Y aquí ustedes, chicos, van a encontrar las variaciones mes a mes para la inflación. ¿Listo? Verifiquemos. Entonces, para el caso del año 2022, el boletín nos decía que puede ser 93. ¿Por qué? Porque, mire, el más clarito es 2022, mes de septiembre de 2022, y el más oscuro es el mes de septiembre de 2021. Aquí lo que se hace es la comparación. Para hace un año, en septiembre, la inflación fue solamente el 0.38, mientras que en septiembre de este año fue 0.93. Y efectivamente acá la tenemos. Entonces voy a copiarla y voy a llevarla a... Esta ya no necesitamos más. Voy a llevarla a la base que estoy organizando. Entonces le voy a dar tras pegar. Y como lo que necesito es que nos quede a lo largo, es decir, a través de las filas, voy a darle transponer. Viene el botoncito que dice aquí transponer, entonces lo que hace es colocarlo a lo largo. Él ya me muestra septiembre. Entonces voy a agregarle aquí septiembre. Listo. Voy a tomar acá, pero le voy a cambiar inflación. Acá le voy a colocar inflación. ¿Listo? Entonces aquí ya tengo la inflación para el año 2022. Ahora voy a la de Portugal. Para el caso de Portugal, entonces ya sabemos, vamos a estadísticas y le decimos precios. ¿Qué es lo que sucede con Portugal? Que Portugal nos muestra es el índice de precios al consumidor. Él no nos va a mostrar la inflación como la conocemos. Entonces voy acá nuevamente al más. Y mire, él lo que hace es mostrarnos la variación del IPC. ¿Listo? Entonces voy a buscarlo. Vamos a ver si esta nos muestra datos. ¿Qué datos nos muestra? Y aquí me muestra el Excel. Aquí hay que tener en cuenta algo muy importante, chicos. Recuerden que en la clase anterior, en el caso anterior, el IPC se tomaba de acuerdo a una base. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan que el IPC se tomaba de acuerdo a un año base, los precios? ¿Sí recuerdan? Recuerdo. Entonces, nuestra base para calcular el aumento de los precios es el año 2018. ¿Listo? Si vemos el IPC, recuerden que el índice de precios del consumidor es el índice que nos permite calcular
la inflación. La inflación, ¿qué es? Es la variación de los precios. Miremos que, si ven que en el año 2018 la base fue de 100, es decir, que a partir de ahí se empezaron a correr la variación de los precios. ¿Listo? Entonces, para el caso de Colombia, tenemos que la base es base 2018. Miremos a ver qué nos muestra para el caso de Portugal. Entonces, a ver. Miren cómo nos muestra la variación por meses. ¿Listo? La variación de los últimos 12 meses de los precios. ¿Listo? Entonces tenemos que a septiembre, ¿cómo ha sido la variación? 1.52, porque aquí nos está mostrando 2021, que no es caso de nuestro estudio, sino que el caso que estoy poniendo, aquí tenemos, el año 2022. Entonces lo pego. Y aquí tendríamos nuestra inflación. ¿Listo? Voy a utilizar la misma gráfica, voy a borrar esta. Entonces, pero no revisamos qué año va a ser. Ya se puede ir acá. Miren, si ve que el año base para el caso de Portugal es el año 2012, mientras que nosotros estamos utilizando la base de 2018. ¿Listo? Entonces, pero ¿qué es lo que noto acá, chicos? Que este es el anual. Ese es el anual y por lo tanto no nos sirve. Por eso dice interanual, porque lo que está midiendo es el comportamiento el comportamiento de mes, de anual, es decir, de septiembre a septiembre, agosto a agosto, y por lo tanto esa base no nos va a ser fiable. Por lo tanto, ¿qué les recomiendo? Que utilicemos el IPC. ¿Listo? Utilicemos el IPC para poder calcular nuestra inflación. Entonces recordemos cómo lo calculábamos, cómo era el cálculo, muchachos, ¿sí se acuerdan? En el caso anterior. ¿O no se acuerdan? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Chicos. Hola. ¿Alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? Señor. Entonces, por ejemplo, acá ¿qué es lo que sucede? Miremos que en mis cálculos la inflación en diciembre fue del 0.1 y acá los resultados me están diciendo que fue 1.27. ¿Por qué? Porque, como les digo, lo que está tomando es la interanual. Entonces, ¿qué debemos hacer? Es buscar eh, la base mensual. Pero, ¿qué sucede? Que él no nos va a mostrar, él no nos la va a mostrar, sino que nos va a mostrar es el IPC. Por lo tanto, tenemos que buscar nuestra IPC mensual para luego sí, con la fórmula que ya aprendimos en el caso anterior, poder calcular la inflación. Un momento.
Interanual, interanual, interanual. Esta no nos sirve. Veamos acá. Vamos acá. Si ven que él nos va mostrando es anual, anual, anual. Y por lo tanto, esos datos no nos sirven porque nos están pidiendo es mensual. Entonces voy a darle acá principales indicadores. Le voy a dar que me señale, voy a darle traducir. Español. Y le voy a decir acá que me lleve a los precios. ¿Por qué es importante esto, chicos? Porque, entonces, miren, aquí están índice de precios al consumidor, año base 2012. Entonces, miren, chicos, ¿sí ven? Aquí él nos muestra el total de índice mes a mes. Entonces, ya sabemos cómo calcular la variación. Entonces, lo que hacemos es aplicar la fórmula. Voy a decirle que se descargue. Me va a decir cómo lo quiere que descargar. Le voy a decir que me lo descargue en Excel. Esperamos que y miren, entonces aquí ya tenemos el mes. Voy a colocarle aquí un ejemplo, variable. Y aquí, este es Portugal y el resto del continente no nos interesa. Entonces le voy a decir filtre, por favor. Y le voy a dar solo total. Es decir, que me muestre solo el total. Entonces, miren, chicos, como estoy trabajando solamente con con enero, no me interesan los otros. Entonces, recuerden la fórmula. IPC del año de estudio menos, porque la embarré porque eliminé diciembre. Necesito diciembre para calcular cuál fue el IPC de enero. Entonces, para calcular la inflación de enero, ¿qué debo hacer? Entonces, recuerden la fórmula. IPC del año de estudio menos IPC del mes anterior dividido el IPC del mes anterior. Aquí vemos cómo calculamos la inflación para los meses. ¿Ven, chicos? Esa es la fórmula para calcular la inflación. ¿Preguntas? Entonces, si comparamos con los datos que tenía inicialmente, vamos a darnos cuenta que difieren. Entonces, por ejemplo, en enero teníamos 1.52 y es 0.3, ¿sí? En febrero teníamos 0.82 y es 0.4. En marzo, 2.5. En abril teníamos 2.79 y era 2.2. En mayo tenemos 3.36 y es 1. En junio, 0.8. En julio teníamos 4.68 y es 0. En agosto tenemos menos 0.3 y teníamos 5.30. Y en septiembre, mira, tenemos 5.95 y es 1.2. Entonces, ¿sí ven la diferencia? ¿Sí? Entonces, la diferencia que encontramos con otros datos. Verifiquemos con datos macro a ver ellos cómo tienen, por ejemplo, la inflación para Portugal
este año. Entonces vemos que Portugal, y ven que en septiembre nos está mostrando 9.3%. ¿Sí? Y miren, chicos, que fue solamente de 1.2. ¿Sí? Por eso les digo que esta información, por ejemplo, los que están utilizando datos macro, no es fiable. ¿Listo? Porque, o sea, sí es fiable, pero depende cómo ustedes lo tomen. Como lo que nos está pidiendo la guía es mensual, entonces este nos está tomando es mensual, pero, es decir, cada mes, pero anual. Es decir, la comparación de cada año. Por lo tanto, no nos corresponde. Miremos acá, variación mensual 1.2, miremos a ver, y efectivamente esta sí nos coincide. ¿Sí? Ver, miremos en agosto, vamos a ver si nos coincide. Entonces no tomen estos porque esto lo que está tomando es año corrido. Acá tenemos 0.3 y efectivamente tenemos 0.3, es decir, que el ejercicio que acabo de hacer es correcto. ¿Listo? Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Nuevamente graficar, insertar, gráfico de línea. Y aquí tenemos, entonces, le voy a seleccionar datos para ver. Bueno, título del gráfico, ya sabemos, entonces, inflación, Colombia versus Portugal. Estamos trabajando en 2022. Listo, ya saben, inicio. Cambiar el tipo de letra que ustedes quieran para que sea más bonito. El color está en gris, vamos a darle en color negro y en negrita para que sea como más presentable. Ya saben, etiquetas de datos para que nos coloquen los valores. Nos falta seleccionar el mes, entonces le damos seleccionar datos y el rango, los rótulos del eje sean mensuales. Entonces aquí tenemos, ya aquí nos está arrojando. Listo. Ahí tenemos nuestra inflación. ¿Preguntas? Con la inflación. ¿Ninguna? Entonces continuemos con el PIB. ¿Listo? Colombia, PIB, Portugal. Como ustedes ya saben, el PIB se expresa en este caso en términos trimestrales. ¿Listo? Trimestrales. Entonces, como les he dicho a los que he realimentado, dividamos por 3. Entonces vamos a Colombia, índice de precios al consumidor, estadística por tema, ya sabemos cuentas nacionales. Cuentas nacionales. Y ahí en cuentas nacionales le damos PIB trimestral. Y acá le decimos a precios constantes en los anexos estadísticos. ¿Listo? Y le damos descargar. El DANE nos va a mostrar en cifras en pesos o en miles de millones de pesos y también nos va a mostrar la variación porcentual. ¿Listo? Entonces en el cuadro 1. Entonces el primero nos va a mostrar es en miles de millones de pesos. Entonces aquí nos muestra el PIB trimestral en miles de millones de pesos desde el año 2005 hasta el año 2022. Como es a precios constantes, ojo con el año base. Entonces mire, él nos está diciendo año base 2015. ¿Recuerdan cuando calculábamos el PIB constante? Tome como referencia el PIB, los precios del año tal, precios de referencia tal. Aquí está tomando como referencia los precios del año 2015. Si bajamos un poco más, él ya nos muestra la tasa de crecimiento. ¿Listo? Él nos muestra las tasas de crecimiento y como estamos evaluando 2022, entonces nos muestra los resultados para el primero y segundo trimestre. Entonces, tenemos que en el primer trimestre fue 8.6 y en el segundo trimestre de 12.6. Entonces,
8.6 y en el segundo trimestre nos muestra que fue de 12.6. Y permítame porque cometí un error porque ese valor no hay. Entonces ya sabemos 8.6 dividido 3. Entonces más 8.6 dividido 3. Nos dice que 8.6 dividido 3 es 2.87. Entonces ya sabemos que para febrero y marzo es de 2.87. Y para el siguiente trimestre 12.6. Entonces más 12.6 dividido 3. Me dice que es 4.2. Entonces en mayo y junio colocamos 4.2. ¿Listo? Ahora vamos a Portugal. Le decimos que nos muestre las cuentas. Y aquí nos muestra el Producto Interno Bruto. Vamos a dar ahí. Vamos a ver qué nos arroja. Entonces mire que él ya nos arroja acá. Primer trimestre, segundo trimestre. Con este no hay problema. El primer trimestre fue de 12. Entonces ya sabemos que 12 dividido 3 es 4, 4, 4. Y el segundo trimestre fue de 7.4. 7.4. Entonces ya sabemos que los otros, perdón, 7.4 dividido 2 más 7.4 dividido, a ver, 7.4 dividido 3, perdón. Entonces ya sabemos que para los otros 2 meses es el mismo. ¿Listo? Y de esta forma lo hemos calculado mensual. Libardo Trujillo Torres es mi nombre, Oscar, y el nombre del CIPAS es segundo CIPAS de macroeconomía. ¿Qué me pide? Pues igual que grafiquemos, vamos a la gráfica, insertar gráfica o línea. Con eso no hay ningún problema, ustedes ya saben. Este sería entonces PIB Colombia versus Portugal 2022. Ustedes ya saben, lo hacen con sus. Nos falta agregar, perdón, etiquetas. Vamos, seleccionar datos. El rótulo, le decimos que vaya hasta junio, ¿cierto? Aquí la tenemos, que nos agrega una etiqueta de datos para conocer los datos. Y como si ven que hay bastante diferencia, ya sabemos que el menor es 2.47, entonces vamos a ajustar, y el mayor es 4.20, entonces vamos a decirle que de 4.20, el mínimo sea 4.20 y el mayor de 4.3. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, perdón, es de 2.3. Mínimos de 2.2, 2.3 a 4.3. Listo. Miren que ya nos queda más bonito. ¿Listo? Si ven que reducí los valores del eje, lo cual hace que sea un poquito más presentable. Ahora, ¿qué voy a hacer? El cuarto punto que nos pide. ¿Preguntas hasta ahí sobre el PIB? No, no, señor. Todo está claro, ¿verdad? Me cierro estas páginas. Sí, sí, señor, ya que todos los datos están basados y los podemos encontrar en las páginas, y así no hay ninguna pregunta. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a proceder a resolver el cuarto y el quinto punto. El cuarto y el quinto punto que me dice, tome desempleo, voy a tomarlo hasta junio y compárelo con la inflación, ¿cierto? Para analizar la curva de Phillips. Entonces selecciono los datos, voy a insertar y le doy aquí en todos los gráficos recomendados, o miren, este es el gráfico de dispersión, que es el mismo gráfico de burbujas, y selecciono el primer resultado. Entonces, chicos, sencillo. ¿Qué nombre le damos? Entonces,
desempleo versus inflación. 2020. Listo, esta sería nuestra curva. Ojo que ya sabemos que el desempleo va en el eje de las abscisas y en el eje de las ordenadas va la inflación. Entonces, eso está como feíto, voy a organizarlo. Un poquito mejor. Ahora vemos que el desempleo comienza en 10, ¿sí? 10.6 y el máximo es 14.6. Entonces voy a darle que me lleve de 10 a 15. Entonces selecciono acá y le digo que el mínimo sea 10 y que el máximo sea 15. Y miren cómo ya presentó de una mejor manera el gráfico, ¿cierto? Ya tenemos los datos, ahora ¿qué debemos hacer? Agreguémosle una línea de tendencia para ver. Entonces miren chicos, ¿se da o no se da para este caso lo expuesto por el señor Phillips? ¿Qué dice? ¿Se cumple o no se cumple? ¿Mm? ¿Se cumple o Pues no se cumple? según lo que yo entendí, creo que sí. No, porque miren, está aumentando el desempleo y en teoría debería disminuir la inflación, ¿cierto? Porque hay menos gente sin trabajo, ¿cierto? Y por lo tanto, hay menos gente sin trabajo y por lo tanto, pues, debería disminuir los precios. Pero si agregamos esa línea de tendencia, vemos que no, porque en teoría eh, tenemos una pendiente positiva. ¿Listo? Este es un caso hipotético. Entonces, esa sería nuestra primera curva de Phillips. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Ninguna? Y ahora entonces, ¿qué es lo que nos pide? Desempleo, va a tomar nuevamente el desempleo y que lo comparemos con el PIB. ¿Cierto? Voy a hacer nuevamente la gráfica. Selecciono mis datos. Ojo, coloquen siempre primero al eje que va en las X, porque si colocamos primero los datos del PIB, él nos va a graficar al PIB en el eje de las X, en el eje de las abscisas. Entonces siempre colocamos primero el que queremos que vaya en el eje de las abscisas. Entonces vamos acá, le vamos a dar insertar nuevamente una línea de dispersión o seleccionar datos, listo, ahí está. Entonces nuevamente nos queda como feito esto. ¿Cuál es el menor valor para Colombia? 10. Ya la ajustamos de 10 a 15. Acá decimos mínimo 10, máximo 15. Listo, nos queda. Y acá el menor es 2,8, el mayor 4,2. Entonces, el menor es 2,8 y acá el mayor es 4,2. Bueno, coloquemos, démosla solo en 2 para que, y acá sí, para que nos quede un poquito mejor. Entonces, este sería nuestro gráfico. Le damos tendencia y miren. Aquí sí se cumple o no se cumple. ¿Se cumple o no se cumple la ley de Okum?
¿Qué dicen, chicos? ¿No se cumple, profe? Analicemos entonces qué nos dice la ley de Kuhn, que si aumenta el PIB, debería disminuir el desempleo, ¿cierto? Y efectivamente aumentó el PIB, ¿y qué pasó con el desempleo? Disminuyó. Disminuye. Disminución. Por eso vemos que la pendiente es negativa, ¿cierto? Sí, señor. Vemos que la pendiente es negativa y por lo tanto se estaría cumpliendo la ley de Okun, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Sí, señor. Sí, señor. Sí, profe. Facilito, ¿no? ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud? Porque eso es básicamente lo que nos pide el ejercicio. Ah, bueno, nos falta el taller, ¿no? Entonces supongamos que si vamos a analizar el desempleo o la inflación, entonces analizar la inflación, entonces buscamos una noticia sobre la inflación. Entonces, inflación Colombia 2022, porque yo estoy analizando el año 22. Entonces, esta noticia del país, ¿cierto? Como me está pidiendo es qué medida del gobierno, ya sabemos que la inflación es responsable el Banco de la República, entonces al momento de escribir el análisis tenemos que decir, ¿sí? Que hay que tener en cuenta que el gobierno no es el responsable de la política monetaria, pero el Banco de la República, por ejemplo, ha disminuido las tasas o aumentado las tasas, etc. Pero vemos cómo, entonces, gobierno disminuye aranceles. Vemos cómo el gobierno sí puede influir un poquito en los precios, ¿cierto? Dada la coyuntura nacional. ¿Qué es lo que sucede en estos momentos? Están aumentando los precios de los alimentos porque los insumos o los fertilizantes están costosos, ya sea por la cadena de suministros, la crisis de la cadena de suministros o la guerra entre Ucrania y Rusia, ¿cierto? Como ayuda, el gobierno sí puede contribuir en la disminución de los precios, eliminando los aranceles. ¿Para qué? Si disminuyen los precios de los aranceles, pues va a disminuir el precio del fertilizante. Entonces, supongamos que un bulto de urea cuesta 100.000 pesos, más un arancel del 15%, nos costaría 115.000 pesos el bulto de urea, ¿cierto? Con la guerra, supongamos que ha aumentado a 200.000, entonces el nuevo impuesto sería de 30.000, es decir, que el costo sería 230.000, ¿cierto? Si el gobierno elimina el arancel, pues ¿qué va a pasar con el precio del bulto de urea? Va a disminuir de 230.000 a 200.000. Eso va a ayudar de que en cierta medida el precio final disminuya y por lo tanto vamos a contribuir de una pequeña manera a disminuir la inflación, ¿cierto? Entonces, aquí, ¿qué es lo que debemos hacer? Entonces, ya saben, entonces, citar de una correcta manera. Entonces, según el diario o el portal As Colombia, y ya saben qué año fue, 2022, en su nota titulada, y colocamos el nombre de la noticia, y ahí sí hacemos nuestro análisis. Hacemos el análisis que queramos. Entonces, el análisis correspondiente. ¿Cómo lo citaríamos de acuerdo con las normas APA? Entonces, As Colombia. Entonces, ya acá. Este sería el título del artículo y disponible. Y copiamos y pegamos el link. ¿Listo? Básicamente sería eso, muchachos.
preguntas, ojo, que sea una noticia, porque el documento lo está pidiendo, es una noticia. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿O todo está claro? Chicos, Ninguna Tutor, pregunta. todo muy claro, muchas gracias. listo, muchachos. Este es el link de la evaluación de las CIPAS. Espero a que se descargue la grabación y se las estaré compartiendo en los foros, en la mensajería interna y en correos electrónicos. ¿Listo, muchachos? Gracias, Vale, profe. muchas gracias. Listo, muchachos. No siendo más, me alegra saludarlos y quedo presto a sus comentarios. Gracias. Muchas gracias.